Actuar es un acto de fe. El desnudo más conmovedor del actor es el del alma. Bueno, de entrada yo creo que no había ningún síntoma, porque realmente yo aspiraba a ser físico. Eso era mi aspiración. Tenía un profesor de física que era recientemente fallecido, Julio Martínez Vigo, que era el ser más extraordinario, al menos para mí era como una lumbrera, ¿no? Ese ejemplo el que uno quisiera seguir todo el tiempo. Y por Julio admiraba mucho la física, pero además fue como una cosa, ya era un hecho, ¿no? Una decisión, estudiar física nuclear. Y un buen día yo dibujaba mucho, de hecho no he dejado de hacerlo. Y un buen día unos amigos me dijeron, ¿por qué no hacer los exámenes? Y fui, enseguida me aprobaron. Empecé mi carrera de artes plásticas, que la adoro, pero, siempre hay un pero, tenía un profesor de diseño, un gran amigo, Paneca, que un buen día me dijo, tú tienes que hacer las pruebas de actuación. Y dije, pero tan malo soy en la plástica. Me dijo, no es un problema de calidad en la plástica, es un problema que hay algo que hay que explotar y tú no te has dado cuenta. Y digo, bueno, está bien. Yo era muy arrestado y mis padres eran muy, en lo que debían, eran muy complacientes, muy laxos en esas decisiones y me dijeron, está bien. Mandaron a buscar a un profesor, solamente se estudiaba actuación en La Habana en esa época, en la ENA, y mandaron a buscar un profesor de actuación y automáticamente me dijo, estás aprobado, empiezas en agosto. Eso era junio por ahí, y llegué a mi casa y dije, me voy en agosto para La Habana. Santos y buenos días, ¿estás seguro? Sí, bueno, pues arriba, a pelear. Paneca fue quien decidió que no debía hacer las artes plásticas, debía hacer la actuación. Y en el fondo, como buen creador, se dio cuenta que eso era el camino. Y una vez que arranqué con las artes escénicas, ya nunca pude sacar ese bichito dentro, ¿no? Yo creo que uno es un cúmulo de cosas, ¿no? De deudas, de aprendizajes, de tropezones. Y el cúmulo va desde atrás. De hecho, yo dibujo los personajes, en mi cabeza yo los dibujo. Y acostumbro a hacer, normalmente la gente hace anotaciones, yo hago bocetos, pequeños bocetos en el guión. Y 10, 15 años después los vuelvo a ver y recuerdo exactamente qué cosas son esos bocetos. Por eso digo que esto es un cúmulo de experiencias, ¿no? Y viene desde atrás, desde allá. En actuación hay gente que ya no está, desgraciadamente, como Eguren, o los profesores soviéticos. Tuve la dicha de que mis profesores fueran los soviéticos con Eguren y fue una academia extraordinaria. Pero además tenía, qué sé yo, tenía todo el mundo ahí. Tenía todas las lumbreras del teatro en todas las especialidades, en luces, en Diana Fernández en diseño. En fin, lo que había era una playa de personajes extraordinarios, creadores con un bagaje, un aval extraordinario. Y todo eso fue sedimentando ahí un camino. Ya llegó un momento en que esa diferencia, ese hilo se rompió. Y entonces los amigos eran hermanos más que amigos y al mismo tiempo eran cómplices y eran profesores. Y sí, yo llegué a La Habana solito, como buen oriental, me planté ahí. Y Enrique Almirante, hijo, fue mi compañero de estudio. Hicimos una amistad de primera y pata. Y entonces Quique me dijo, no, tú no te quedas en la escuela, tú vienes conmigo a mi casa. Y Almirante y Cachela, que era la primera esposa de Enrique, fueron con otros padres para mí. Pero ya te digo, ese hilo se mezclaba, esa línea divisoria ya no llegó a existir porque igual entonces con Enriquito me iba a Teatro Estudio y ya tenía a Raquel y frente a Enrique vivía allí en el Retiro Radial, aquí en línea, vivía La Fornés y entonces estábamos metidos en casa de Rosa y salíamos y después entonces vivió Pacho ahí y era una amalgama de cosas. De ahí conozco a Aramis Delgado, conozco bueno, a Raquel que ya no está, a Vicente, en fin, una cantidad de gente extraordinaria así que tú dices, bueno, que legaron, a los que le debo mucho conocimiento, mucha experiencia y sobre todo muchos valores. Yo creo que el silencio tiene un valor particular y desgraciadamente se ha ido perdiendo la capacidad de escuchar. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, el género define las pausas, incluso la elongación de esos silencios, porque en la vida uno
no contestas como un papagayo, tú no tienes predestinado, preconcebido que vas a contestar. Tú respondes a lo que la contrapartida te dice. Y eso era algo en lo que los soviéticos y Eguren insistían todo el tiempo. Y a mí, desde mucho antes ya me venía el bichito, me corroía eso. Yo soy un amante de Van Gogh, pero igual de Caravaggio, de Rubens, en fin, de Montoto, que es mi gran amigo. Pero hay como una cosa, hay como un impas de silencio en el que uno se adentra en el cuadro. Y ese impas de silencio es el momento en actuación en el que yo escucho la contrapartida. ¿Sí? Yo necesito saber qué dice. El actor lo sabe, pero el personaje no. Y el personaje necesita saber. Y una vez que te subes a escena o estás en el plató, ya eres el personaje, no es el actor. Entonces tú necesitas escuchar para poder responder. Y a veces inclusive es más importante la reacción de ese silencio que el mismo texto que tú dices después. Bueno, a ver, yo creo que esto no fue descubrir el agua tibia, ¿no? Eso estaba desde los tiempos inmemoriales. Yo creo que Shakespeare no hizo más que reflejar su sociedad. Comprometido con ella, hay una cosa de Macmillan ahora fabulosa en una entrevista con uno de las grandes de las entrevistas inglesas, hablando sobre lo que está pasando en el mundo con la migración y con los migrantes y no sé qué. Y ese señor, que es un dios de la actuación, de momento para y empieza a decir un texto de Shakespeare que está escrito hoy no, mañana. Y es netamente Shakespeare, él no viola una palabra. En el que dice, yo, porque tengo poder, te paso la navaja por el cuello, te boto, te tiro, mato a tus hijos, te mato de hambre, no te acepto en mi país, pero mañana puede llegar otro que haga lo mismo conmigo y yo llegue a tu país y tú no me aceptes y no me quieras porque soy un extraño, porque cargo a mis hijos a la espalda y no en los brazos. Y es de una hermosura. Tú dices, tiene que haber sido alguien que se comprometió tanto con su época, con su sociedad, que por eso es imperecedero. Y por eso es un clásico. Los clásicos no son clásicos por gusto, es porque siguen diciendo lo que el ser humano está sintiendo, porque además las pasiones son las mismas, lo que cambia es el entorno, las condicionantes. Yo creo que ese fenómeno, el Escambray lo apresó muy bien. Sergio era un hombre brillante, pero con él había un grupo de personas extraordinarias. Y cuando yo me gradué, yo tenía la opción de ir al Cabildo de Santiago. Ramiro Herrero era mi tío y estaba ahí, pero estaba Pomares, estaba Meneses, estaba Carlos Padrón, que somos grandes amigos de esa época. Yo era como el niño mimado eran un poco mayores que yo, y yo tenía ya plaza en el Cabildo de Santiago. Y como 15 días antes de graduarnos, el Escambray viene a la escuela, aquí a Lisa, bueno, a la ENA, donde está Lisa ahora, y hace una función. Y yo me quedé boquiabierto, porque a pesar de haber tenido una sólida academia, muy sólida academia, descubrí que había como otra razón, otro motivo, otra intensidad en el hacer, otra intencionalidad que yo no había visto hasta ese momento. Entonces me acerqué fresco y le dije a Sergio, ¿usted me acepta en el Escambray? Y me dijo, si a ti te liberan, yo te acepto. Sí. Y así, y fui para Santiago y dije a Santiago, yo los quiero, los adoro, no sé qué, pero yo me quiero ir para el Escambray. Y creo que fue una decisión sabia, porque, mira, más que 20 años de servicio social, fueron 20 años de crecimiento personal, colectivo, de aporte a la cultura que creo que todavía no se le ha reconocido, y a Sergio en particular lo debido. Yo creo que lo que el Escambray dejó como sedimento, como riqueza cultural a nuestra nación, está todavía por leerse, está por descubrirse, está por escribirse. A pesar de que Graciela o el Mito hicieron cosas fabulosas sobre eso, Rini, que teníamos una gran amistad, hablaron muy bien sobre eso. Hay una francesa, Sajourné creo que es el apellido, no sé si está bien dicho en francés, que hace un libro sobre el Escambray que es fabuloso. Y una de las cosas, por ejemplo, el Escambray viajaba mucho todo el tiempo, por Europa, y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que donde quiera que llegábamos,
Lo mismo era Finlandia, que Dinamarca, que Canadá, que Nueva York, que en todas las universidades el escambray se conocía. Se estudiaba como fenómeno cultural. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nuestro país no haga eso? Como yo me preguntaba siempre, ¿cómo es posible que la Facultad de Literatura no estudie a Lezama, o en esa época, no sé si ustedes conocerán si ahora se hace, pero no estudiaran a Lezama como pilar fundamental y estaba en cualquier universidad del mundo? Yo decía, no entiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo era muy alentador porque decía, algo estamos haciendo bien, ahora no estamos nosotros copiando miméticamente al primer mundo. El primer mundo está poniendo la mirada en nosotros, es decir, hay algo bien hecho. Por lo menos en algo no nos estamos equivocando, estamos cogiendo un camino correcto. Y eso se lo agradezco infinitamente al escambray, que fue mi segunda gran escuela. Fue una cosa muy linda porque en el momento en que yo decido salir del escambray, dolorosamente, me costó mucho trabajo, lo confieso, había una cosa radial ahí que me costaba mucho romper. Tenía varias propuestas, había una cosa en Teatro Estudio, había El Buscón con José Antonio, me estaba proponiendo también. Carlos no estaba en Cuba, estaba trabajando en Ecuador en ese momento, pero estaba Mónica Bufanti y Brose. Y entonces, con el empuje permanente de Enrique, Almirante, Molina, en fin, todo el tiempo que tú, ¿qué estás esperando? Este es el momento, hay que venir, no sé cuánto. Bueno, decidió el público. Y yo pensaba que había dos poéticas completamente diferentes. Y para mi asombro, me di cuenta que la diferencia no es ni tan abismal ni tan asombrosa. Porque en el fondo, yo soy un actor absolutamente stanislavskiano. Y además, me enorgullezco de eso y me place seguir siendo un actor stanislavskiano. Lo que pasa es que eso no me impide escudriñar en otros laboratorios, que vamos a aclararlo, no son métodos. Métodos stanislavskianos. Lo otro, incluso ellos mismos lo reconocen, Barba, Grotowski, Peter Brook, en fin, no voy a hacer un alarde aquí pero todos esos dioses del mundo teatral universal reconocen, Brecht, que la raíz está en Stanislavski. Esa es la base del edificio, algo con lo que lucho todo el tiempo. El cirujano, usted el primer día no le dije, coge y pica y saca un cáncer. Usted le dice, esto se corta así, el cuerpo humano es así, usted corta esto, por aquí no, porque usted puede lastimar al paciente, se cose así. El método stanislavskiano es eso. Sí, usted aprende a conocerse, que es lo primero, porque ningún actor es igual al otro. Usted sabe cuáles son sus potenciales expresivas, cuáles son las potencialidades de su voz. Entonces, ese sedimento que está ahí son las bases del edificio. Sobre eso, usted crea lo que le dé la gana después. Pero esa base tiene que estar. Si no, entonces estamos jugando a ser cubistas sin haber aprendido a dibujar el cuerpo humano, que es un disparate. Usted no llega a esos laboratorios para cubrir carencias. Usted llega para hacer crecer lo que usted tiene como base del edificio. Entonces, me di cuenta en el público que Carlos, con su manera muy particular, incluso de dar notas, ¿no? A esa ensalada le falta mayonesa, o ese es el pollo del arroz con pollo. Ese tipo de cosas tienen una visceralidad y una lógica que solo hay que entenderla a partir de que empecemos a conversar un lenguaje común. Y la manera de hacer, de llegar, no sé, a las amargas lágrimas de Petra von Kant, o a Calígula, o a, no sé, la versión nuestra de Querido Diego, de Fresa y Chocolate, sencillamente no es más que eso, es a partir de la esencialidad del ser humano, de su psicología como personaje, hacerlo crecer. Que puede ser que la forma en que eso se expresa en escena no sea quizás exactamente como lo hubiera hecho el escambray, pero sí había maneras muy interesantes, muy atractivas, muy novedosas de representar al campesino, al
qué sé yo, estudiante con otra mirada, no maniquea. Y podíamos pasar de la farsa a la tragedia o al melodrama más crudo con una organicidad tremenda. Y eso es lo que hace Carlos con el público. Que haya un sentido del espectáculo grandioso, que Bejucal salga a relucir cada rato ahí, que me parece muy bien y lo aplaudo, son otros 20 pesos. De lo cual me alegro, porque en la diversidad está la riqueza, pero en la manera de acercarme como actor al fenómeno interpretativo, no hay diferencias. Eso, exactamente, lo colectivo. Yo creo que de nada sirve que tú estés genial si yo estoy rayando la mediocridad. El problema de esto está en que todos logremos un estatus óptimo. Claro, a partir de ahí, en dependencia del desarrollo, de las potencialidades, del talento, en fin, de la creatividad y de la seriedad con que enfrenta el trabajo, habrá niveles. Pero siempre, si esa es la pauta, el espectáculo va a tener una dignidad que es, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo la tesis de los estudiantes del 4º año de la ENA, que esto es una unidad docente, y estamos poniendo el plante de Shakespeare. No es más que sonetos y algunas escenas de Romeo y Julieta, pero pasado por el tamiz de la cosa afrocubana y no sé qué. Y es asombroso lo que esos 5 niños de 18 años han logrado hacer, sencillamente asombroso. Cosa que creo que muchos actores de 50, 60 años de experiencia no hubiéramos logrado hacer nunca. Y lo han hecho en 2 meses. Los tiempos son diferentes y la gente necesita escuchar discursos viscerales, esenciales, pero acordes a los tiempos que corren. Entonces, con todo el respeto que me merece Mayakovsky, y repito, en la diversidad está la riqueza, yo creo que al mensaje subliminal se puede acercar uno de muchas formas, no solo la de Mayakovsky, que yo creo que en esa época funcionó muy bien, directo, claro, la bandera, no sé cuánto. Hay muchas otras formas de hacerlo. Lo que dices, cómo lo dices, en qué entorno pones eso. Yo creo que nos estamos yendo por la vía más fácil. No digo que eso esté mal, digo que ese no es el único camino y que eso está como bloqueando la posibilidad de que otras expresiones salgan a flote. Y yo apuesto ahora mismo por esas expresiones, porque creo que sobre todo los jóvenes, a los que hay que escuchar y que no se les está escuchando muy bien, necesitan saber que lo que se dice también tiene que ver con ellos. Que no es el discurso de mi generación, que tengo 70 años, de la anterior, incluso un poco posterior. Sí, los estudiantes que están ahí hoy no necesitan el discurso que puedes necesitar tú o que puedo necesitar yo. Y no estoy hablando de razones ideológicas, estoy hablando de razones incluso formales, estéticas. Yo creo que eso hay que cuidarlo y eso hay que explotarlo y no se está haciendo. Yo soy un ratón de teatro, yo lo reconozco, y creo que actor hay uno solo. ¿Dónde está la diferencia? Cada medio tiene sus particularidades expresivas y ahí es donde a veces la gente se pierde. Si yo voy a hablar con una cámara, la cámara está ahí, estoy aquí, y yo sé que hay que gradar esos resortes expresivos para ese nivel. Si lo voy a hacer para el cine, como dice Isa, hermana Isabel Santos, la cámara del cine es milimétrica. Entonces, lo que yo quizás para televisión haga así, para el cine, solo con que haga así, ya está ahí, porque hay un gran big close-up que está entrando por tus ojos al alma. Eso en el teatro tiene otra dimensión. Tienes que pensar en el espectador que está a 50 metros, en la última luneta, a 100 metros, en un teatro grande, y ese espectador necesita ver tu gesto, porque además, en las cámaras de cine o televisión, el director elige qué va a ver el espectador. En el teatro no. El director prioriza por luces, por presencia, por ubicación, pero el espectador escoge. Y eso es una de las grandes virtudes de Carlos Díaz. Hay una variedad, una gama tan amplia de posibilidades que, entonces, si tú no estás claro en qué estás haciendo, si tú no escoges, que es otro
de los elementos que el actor tiene que valorar mucho, la capacidad de selección. Es como un jardín japonés. No hay 200 flores, hay una flor. Esa es la flor que va en ese lugar. Y con la actuación pasa lo mismo. Hay un gesto, ese es el gesto que va en ese lugar. Que quizás el tuyo no sea igual que el mío o el de ella. Pero cada uno de nosotros escoge uno porque sabe que ese gesto es el que va en ese lugar. Yo creo que hay varios elementos. Primero, con El agua regresa a la tierra sucedió algo. Salió en un momento, es un material que yo adoro. Como adoro a Mirta González Pereira, la venero, fue la persona que me enseñó que la televisión era arte, honestamente. Pero salió en pleno pedido especial. Yo creo que el 95% de Cuba no veía cuando El agua regresa a la tierra porque no podía. Bueno, de alguna manera pasa como, ¿no? Y entonces, además el tema que trataba era tan lacerante que yo creo que hasta por un mecanismo de defensa, la gente como que era, sobre todo mi historia, ¿no? Que yo llegué para hacer 10, 15 capítulos y Porto hacía el resto. Terminamos en que yo hice todo el recuerdo, de los 15 hasta los 80 años, y Porto hizo el presente, que eran los 90, 90 y pico de años. Y toda esa historia pasada era tan dolorosa que yo me imagino que como mecanismo de defensa, te repito, la gente como que, para no sentirse herido, ¿no?, con aquello. Fíjate que después se pone al cabo de los años y la gente como que la descubre. Me hablaban y yo decía, pero no es posible que me digan en el 2000, 2003, no sé, como si esto se hubiera hecho ayer, ¿no? Pero lo entiendo. ¿Qué pasa con Tierra Brava? Tierra Brava tiene, ante todo, una mujer que es, ella es la televisión, que es Xiomara Blanco. Dominio del medio, un respeto por el dramatúrgico, un respeto por el trabajo del actor, por el trabajo técnico. Por eso te digo que esta cosa colectiva es lo que adoro de la actuación. Todos dependemos de todos. Tú no puedes subestimar el trabajo de nadie. Y Xiomara en eso es una maestra. Entonces unió un guión escrito por ella, que es espectacular, sobre un texto, Media Luna, pero lo escribe ella, con todo el bagaje de tantos años haciendo radio y televisión. Escoge un elenco fuera de serie y hace con eso un material que la gente necesitaba ver. Tuvo la lucidez de que todos los astros se alinearan, o alinearlos ella, y ofrecer un producto que el público estaba ansiando ver. Casualmente, en ese mismo periodo, terminando la novela, saliendo al aire, yo estaba en Brasil, en el Festival de Gramado, y estaban poniendo en Cuba esa y La próxima víctima. Y de momento yo me veo envuelto en una entrevista con Wilker y me decían, ustedes son los grandes rivales en la televisión cubana. Y Wilker me decía, ¿por qué? Y yo decía, yo no entiendo por qué Wilker tampoco, ¿no? No, el problema es que son las dos novelas, la gente se faja por ver una, después por ver la otra y así. Y sí, eso te da la medida de que si tú puedes luchar contra el producto, ¿no?, contra O Globo, es porque algo está bien hecho, ¿eh? Algo está bien hecho. Mira, una de las cosas más hermosas que sabemos que estos años que estamos viviendo son los años más difíciles de nuestro país, de nuestra patria. Y no digo patria en el sentido maniqueo de la palabra, creo que se está usando desgraciadamente mal. Digo patria en el sentido martiano, esencial y profundamente martiano. Y creo que hay un fenómeno que debiéramos estudiar con tranquilidad. Por eso te digo, el final del año pasado, la Asociación Hermanos Saiz me dio uno de las alegrías más grandes que yo podía recibir en muchos años, que fue la distinción como maestro de juventudes. Pero bueno, si los jóvenes te dan esa distinción es porque de alguna manera algo de lo que estás haciendo es interesante para ellos. No te desfasaste en el tiempo, no te quedaste anquilosado, seguiste creciendo y por tanto estás aportando. Y creo que esa es una de las grandes riquezas que para mí tiene la docencia. Yo aprendo más de lo que enseño. Mira, me preocupa mucho la pérdida de valores. Lo que yo drene mal en mi hija, ella lo va a drenar en mi nieto, y mi nieto en mi bisnieto. Entonces, si yo pierdo el buenos días, el gracias, la capacidad de sensibilizarme con el adulto, o con el niño, o con el incapacitado, la capacidad de escuchar y no ser el ombligo del mundo,
la capacidad de reconocer que los jóvenes tienen ideas que responden a su generación, a sus intereses, y eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo pierdo eso, estoy perdiendo, y sobre todo lo de la familia, estoy perdiendo el eslabón básico de la creación del futuro ser humano. Yo no creo a mis hijos para mí, yo los creo para la sociedad. Claro que los quiero, son visceralmente míos, pero son entes que van a estar individualmente aportando o no a la sociedad. Entonces, yo quiero que lo que aporten sea positivo. Me lastimaría mucho pensar que no es el caso. Vivo orgulloso de mis hijas, pero me lastimaría mucho pensar que ellas, en vez de aportar, están restándole valores a la sociedad, porque yo no fui capaz de enseñarse. Y eso me preocupa mucho. Si soy capaz de que un solo estudiante por año entienda esto, soy feliz. Que yo creo que tú tienes que ser leal todo el tiempo con el personaje que haces. Barbra Streisand no es comunista. Sin embargo, en nuestros años felices, tú crees firmemente en esa ideología en ella. Es el personaje. Entonces tienes que defender el personaje a capa y espada. Haciendo Calígula. Calígula, pues todos sabemos lo que fue Calígula, un monstruo. Pero si yo no defiendo a Calígula, no lo puedo hacer. Entonces, yo creo que ahí está el juego de la actuación, es la capacidad de vivir de verdad, no representar, es vivir de verdad 1000 vidas en una sola. Y eso muy pocos seres humanos tienen la posibilidad de vivirlo. Fue un personaje muy controversial. Tú sabes que por X razones no se le puso el caballo de Mayaguara, se puso el gallo al final, en fin. Pero era un hombre que murió con unas grandes contradicciones. De hecho, él muere ahorcado con un alambre de púa, para que no dijeran que era un pendejo. Es un hombre que no logró adaptarse a determinados cambios circunstanciales, pero amaba a la patria de una manera visceral. Y él respondía a eso. Ahora, uno de sus grandes dolores es ver morir es como ver yo a mis estudiantes. Eran sus niños, sus hijos. Y él, por eso digo, él respondía visceralmente a las circunstancias a la que los expuso la vida. Sin embargo, cuando hicimos Aire Frío de Virgilio, yo de una manera u otra, mi personaje es Virgilio. Yo tengo que defender eso con la misma visceralidad. Los mecanismos por los cuales se expresan esas convicciones, esas pasiones, son diferentes. Pues volvemos al tema anterior. Pero la forma en que eso se expresa es distinta. Mayakovsky, por un lado, hay otras maneras de decir lo mismo y volver al sentido de patria de formas diferentes. Actuar es un acto de fe. Muchas veces me han preguntado, porque bueno, el público también, entre otras cosas, es famoso en el público, valga la redundancia, por eso, por los desnudos. Y yo les decía, el desnudo más conmovedor del actor es el del alma. Quizás porque estamos muy prejuiciados, a veces nos cuesta quitarnos la ropa en escena y que te vean desnudo. Pero desnudar el alma cada día, cada escena, cada segundo, es terrible porque te pasan la vida desde que naces poniéndote como una cebolla, capas y capas, esto no se hace, esto no se dice, esto no se muestra. Y de momento tienes que quitar todo eso y poner tu alma en vilo, tus pasiones, tus virtudes, tus defectos para cada personaje, porque tú se lo prestas para poderlos hacer, pero eres tú quien está en escena. Entonces, quizás también por eso conmueva tanto cuando un espectador se acerca y te dice gracias. Nada más que eso, o al menos para mí tiene ese valor. Si esa persona entendió cuánto yo tuve que saltar, cuánto tuve que sobreponerme a los miedos para desnudar el alma.